Ok, buenos días con todos. Mi nombre es Javier Condori. Y, bueno, el día de hoy estoy encargado del webcast programado por ahí. El tema es creación de hipótesis y sistemas ambientales en el DLTCAT. Antes de comenzar, quiero indicarles que el micrófono de todos se va a silenciar, esto con fin de que la charla sea más fluida y provechosa. Pero para aquellos participantes que tengan alguna consulta, inquietud, la pueden hacer a través del chat. Conforme vayan haciendo sus consultas, se le va a ir respondiendo. Ok, vamos a comenzar con el webcast de hoy. Bueno, para proyectos de línea de transmisión y líneas de distribución eléctrica aérea, uno de los aspectos que se debe definir son las hipótesis de estado. Esto debido a que el conductor no tiene un comportamiento estático, tiene más bien un comportamiento dinámico. Partiendo de una hipótesis inicial o una hipótesis base, se puede simular el comportamiento del conductor en otras hipótesis, esto a través de la ecuación de cambio de estado. Entonces, el conductor o la línea puede estar, tiene un comportamiento distinto de acuerdo a las cargas a las que está sometida, en este caso las condiciones ambientales. Por ejemplo, si la línea está en una zona donde hay la temperatura es relativamente alta o zona de costa, se podría decir que el conductor se dilata más. Cuando la temperatura disminuye, zonas más elevadas, entonces el conductor se contrae, y esto se da en que habría mayores esfuerzos en el conductor. O en zonas donde la temperatura llega a tal grado que se forma una costra de hielo o un espesor de hielo en el conductor, y esto afecta a las estructuras. Entonces, para definir las hipótesis ambientales necesitamos de ciertos parámetros climatológicos que deben pertenecer a la zona del proyecto. En este caso deberíamos contar con esta información, que es la temperatura media o promedio de la zona, la temperatura mínima, la temperatura máxima y la máxima velocidad del viento y el espesor o costra de hielo, ¿no? Entonces, esta información se requiere y debe pertenecer a la zona del proyecto. Por ejemplo, para este caso vamos a tomar un ejemplo de temperatura media a 20 grados, temperatura mínima 13 grados, la máxima ambiente 30 grados, la máxima velocidad del viento 70 kilómetros por hora y el espesor o la costra de hielo, bueno, en este caso como no hay la temperatura está por elevado de 0 grados, consideramos 0, ¿no? Entonces con estos parámetros podemos definir las hipótesis ambientales. Ahora la pregunta es, ¿cuántas hipótesis uno debe definir? De hecho, se recomienda que como mínimo uno debe definir por lo menos 4 hipótesis. El proyectista a su propio criterio puede definir otras hipótesis adicionales, pero los mínimos que se recomienda siempre son 4. Entonces, estas pueden ser la hipótesis 1, que para el caso del software de DLTCAT es la hipótesis base. Entonces, esta es la hipótesis fija. La hipótesis 1, que es conocido como la EDS inicial, la hipótesis de tendido, de flechado, ¿no? Con esos nombres se conocen. Necesitamos otra hipótesis, que es la hipótesis de máximos esfuerzos. En este caso, que podría darse en el caso de temperatura mínima o máximo viento. Tendríamos una segunda hipótesis de temperatura mínima y una tercera hipótesis del caso de máximo viento, ¿no? Y adicionalmente otra hipótesis de máxima temperatura o máxima flecha. Entonces, mínimo necesitamos definir estas 4 hipótesis. De los parámetros climatológicos que tenemos de ejemplo, podemos definir nuestras hipótesis. Por ejemplo, para la hipótesis inicial necesitamos la temperatura media o ambiente, en este caso 20 grados. Y esto se evalúa a una velocidad de 0 grados con un espesor de 0 milímetros de hielo, ¿no? Entonces, aquí, en esta hipótesis inicial, se define el tiro de rotura, el tiro con que se va a tender al conductor. Para el caso de proyectos de líneas o redes de distribución, el valor típico es de 18%, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo 18% del tiro de rotura. Para el caso de la hipótesis de mínima temperatura, bueno, la temperatura sería la mínima que se tiene de registro, en este caso 13 grados, con una velocidad de viento de 0
En este caso, como no hay costra de hielo, ponemos 0 milímetros. Aquí ya no se define el tiro de rotura, lo que se va a definir es el porcentaje de tiro de seguridad. Entonces, esto cuando yo lo cargo en el DLT-CAD voy a explicar a qué se refiere con el tiro de seguridad. Bueno, esto ya está definido por normas. Cada país ya tiene definido cuánto es el tiro de seguridad. Para el caso peruano nosotros manejamos que es el 60% del tiro de rotura. Para el caso de la hipótesis de máximo viento, bueno, podemos manejar una temperatura promedio entre la mínima y la media. En este caso sería aproximadamente 15 grados, ¿no? La máxima velocidad del viento, 70 kilómetros por hora, y un espesor de 0 milímetros de la costra de hielo. Igualmente, para estas hipótesis también se maneja el tiro de seguridad, ¿no? Que es de 60%. Finalmente tenemos la hipótesis de máxima temperatura. Bueno, de hecho aquí no necesariamente es la temperatura máxima ambiente. Lo que hay que hacer es calcular la temperatura máxima que va a pasar por el conductor. Bueno, para esto nos basamos en el estándar IEEE 738, el cual calcula la máxima temperatura del conductor, y adicionalmente tendríamos que hacer el cálculo del efecto Crick, ¿no? Esto por envejecimiento del conductor. La suma de esos dos efectos iría acá. Para ello vamos a considerar un valor de 60 grados. Bueno, a velocidad de 0 kilómetros por hora. Un espesor, bueno, aquí no hay hielo. Igualmente aquí el tiro de seguridad tiene que ser de 60% del tiro de rotura del conductor. Entonces, de esta forma se definen las hipótesis. Uno puede definir hipótesis adicionales. Por ejemplo, podría ser una combinación de viento y hielo. Y de igual forma se definen las hipótesis para esta condición, ¿no? No hay, bueno, el viento va a ser un viento a viento medio, no hay hielo, y el porcentaje de tiro de seguridad 60% de tiro de rotura, ¿no? Entonces estas condiciones las podemos ingresar al DLT-CAD. Para ello vamos a abrir el software, el DLT-CAD. Para poder acceder a esta opción necesitamos cargar un perfil. Entonces vamos a cargar un archivo. Bueno, aquí tenemos un perfil y vamos a definir las hipótesis ambientales, ¿no? En esta opción, condiciones ambientales, voy a ubicar mi pantalla de tal forma que pueden ver los ejemplos. Entonces, en la opción, en el menú diseño vista de perfil, tengo la opción condiciones ambientales, y aquí es donde voy a ingresar las condiciones ambientales. Entonces, el software, como les indiqué, la hipótesis 1 siempre tiene que ser la hipótesis inicial. En este caso se conoce como la ES inicial, la de flechado tendido, ¿no? Esta es la hipótesis base para el software. Aquí definimos básicamente el tiro de seguridad, ¿no? Perdón, el tiro de tendido. Entonces, ingresamos temperatura 20 grados, 0 de viento, 0 espesor de hielo, y el tiro de seguridad al 18%, ¿no? Entonces, esta columna hace referencia a los conductores de fase de la terna 1. Entonces, el software puede trabajar hasta con 4 ternas o 4 tipos de circuitos: terna 1, terna 2, terna 3 o terna 4. Conductores de fase. Vamos a la hipótesis 2. En este caso nosotros tenemos como la hipótesis de mínima temperatura. Definimos mínima temperatura a 13 grados, viento 0 kilómetros por hora, 0 de costra de hielo, y el tiro de seguridad 60% de tiro de rotura. Hipótesis 3, en este caso máximo viento. Ingresamos la temperatura definida, 15 grados, 70 kilómetros por hora, 0 de viento, y el tiro de seguridad 60%. Ingresamos una cuarta hipótesis, que es la de máxima temperatura o máxima flecha. Entonces estamos considerando en este caso 60 grados, a viento 0, 0 de costra de hielo, igualmente 60% de tiro de rotura. Y una quinta hipótesis, que es una hipótesis adicional. En este caso hemos definido como combinación de viento y hielo. Entonces, para agregar una nueva hipótesis, damos en esta opción agregar, y nos aparece esta ventana, ¿no? En la cual nos indica que debemos confirmar que se va a agregar una quinta hipótesis. Aceptamos y ya tenemos la quinta hipótesis. Entonces ponemos
combinación de viento y hielo e ingresamos sus parámetros, ¿no? Caso temperatura 15 grados, al viento medio, 0 hielo y el tiro de seguridad igual 60%. Entonces, de esta forma se ingresan las hipótesis estados que hemos definido, ¿no? Hipótesis 1, que es la condición inicial. Hipótesis 2, la hipótesis de mínima temperatura. Hipótesis 3, de máximo viento. Hipótesis 4, máxima flecha. Y una quinta hipótesis que hemos agregado, que es la combinación de viento y hielo. En algunos países no trabajan con el porcentaje de tiro de rotura, más bien trabajan con el coeficiente de seguridad. Entonces, aquellos que trabajan con ese parámetro simplemente tienen que activar esta casilla que es coeficiente de seguridad. Entonces, automáticamente se cambia al valor de coeficiente de seguridad, que es solamente la inversa, ¿no? Porque el porcentaje de tiro de rotura es el tiro actual entre el tiro de rotura del conductor. En cambio, el coeficiente de seguridad es la inversa. Aplicamos. Entonces, para ello necesitamos hacer una pequeña distribución y ver su efecto, ¿no es cierto? Vamos a hacer una configuración rápida. Trifásico simple eterna. Bueno, voy a un cable de guarda para una línea de transmisión en 138. Distancia de seguridad. Vamos a definir los datos por omisión. Trifásico. Estructura en suspensión con un conductor y un cable de guarda, ¿no? Y lo vamos a evaluar en la máxima flecha. Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la hipótesis de máxima flecha, la que hemos definido, ¿no? Vamos a cambiar de hipótesis. La hipótesis inicial, vean que el conductor cambia de posición. Hipótesis de mínima temperatura, máximo viento, y máxima flecha es donde se produce la máxima flecha, ¿no? Entonces ahí hay que controlar la distancia de seguridad del conductor más bajo hacia el suelo, ¿no? Y la última hipótesis, que es la hipótesis de combinación de viento y hielo. Entonces, de esta forma se definen las hipótesis ambientales y se cargan al software. Ahora, existen líneas de transmisión o perfiles de línea de transmisión que tienen parámetros distintos. O sea, me refiero a que las hipótesis o las condiciones ambientales no son únicas a lo largo de todo el perfil. Es posible que en algún tramo, por ejemplo, en esta zona donde la altitud es menor, la temperatura sea mayor. Conforme se vaya elevando, la temperatura disminuye y la velocidad de viento es mucho mayor, ¿no? Y en zonas más altas ya se podríamos tener presencia de costra de hielo, ¿no? Entonces, para ello necesitamos manejar hipótesis por zona. Por ejemplo, en este perfil podríamos definir esta zona como zona 1. Tenemos una consulta de Manuel Neftalí hace referencia al cálculo de efecto creep. De hecho, el software tiene unas opciones que están acá en el menú cálculos, y aquí tiene la opción de calcular el efecto creep. Usualmente se utiliza la ecuación o el paper del IEEE de Harvard Larson, ¿no? El cual ahí da las pautas para calcular el efecto creep. De hecho, esto podría ser un tema para otro webcast, básicamente definir la temperatura, cuánto es la temperatura en la hipótesis de máxima flecha, ¿no? Cómo calcular la temperatura equivalente por efecto eléctrico, en este caso el ampacity, y la temperatura por efecto creep, en este caso por envejecimiento del conductor, ¿no? Pero de hecho utiliza las ecuaciones de Harvard Larson, ¿no? Entonces estamos definiendo las hipótesis ambientales, las zonas. Zona 1, la zona más baja. Zona 2, zona promedio, intermedia, y una zona más elevada que sería la zona 3, ¿no? Entonces podríamos crear 3 zonas. Entonces, para ello necesitamos los parámetros climatológicos propios de la zona, ¿no? El cual puede variar. Aquí la temperatura en la parte más baja, que quizás sea en la costa, la temperatura sea mayor. Conforme se vaya elevando, la temperatura disminuye y la velocidad de viento aumenta, ¿no? Y las zonas elevadas, donde la temperatura llega a tal grado que pueda formarse espesor de costra de hielo, ¿no? Necesitamos definir estas zonas o zonas ambientales, y para ello yo tengo un ejemplo. Del mismo perfil he creado estas zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Por cada zona
he definido nuestras 4 hipótesis. De hecho, la hipótesis de la zona 1 ya la definimos, que es la misma que hemos cargado. Entonces faltaría cargar la hipótesis de las zonas 2, hipótesis de la zona 3. De hecho, para definir estas hipótesis lo pueden hacer con el mismo criterio. Entonces vamos a cargarlo de igual forma, ¿no? Vamos a condiciones ambientales y aquí está. Hemos ingresado las hipótesis para la zona 1. Entonces, esto corresponde al sector o zona 1. Entonces, hay que agregar una segunda zona con esta opción. Agregar sector 2. En este caso le vamos a poner zona 2. Y una tercera zona, zona 3. Ya, están creadas las 3 zonas, pero faltan delimitar sus límites, ¿no? Con esta opción vamos a definir límites. Y aquí van a aparecer una ventana en la cual el software ya le calcula la acumulada mínima, en este caso 0, y la máxima, ¿no? Del perfil ingresado. La mínima cota y la máxima cota. Zona 1, habría que definir los límites. En este caso vamos a calcular o definir de la progresiva 0 hasta 1200 aproximadamente, ¿no? Si quieren hacer un cálculo referencial, por ejemplo, la zona 1, puedo calcular de esta forma, más o menos a 1900. La segunda zona está entre 1920 a 5000, ¿no? Aproximadamente hasta aquí. Y la última zona está a más de 8000, ¿no? Pues ya tenemos definidos los límites de progresiva y los límites por cota, ¿no? Si ingresamos sector 1, definimos los límites de la zona 1 en la progresiva 0 hasta 1920, ¿no? La cota mínima de esa zona está entre los 2500 metros sobre el nivel del mar hasta 3400. La segunda zona está, continuamos, ¿no? 1920 a 5180. Límite horizontal, y la límite por cota sería de los 3250, perdón, aquí era 3200, ¿no? 3200 hasta los 3400. La segunda era 3250 hasta los 3500. La tercera zona continúa desde los 5180 hasta un valor referencial que es la última progresiva, que es 8190. El límite vertical por cota sería de los 3400 hasta los 3700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esta forma se crean sectores o zonas, y en esta opción se ingresan estos límites, ¿no? Zona 1, límite horizontal y límite vertical. Zona 2, de igual forma, y la última zona, zona 3, ¿no? Aplicamos. Entonces, aquí en el software también podemos ver estas delimitaciones. Las delimitaciones las podemos activar con esta opción, sectores de hipótesis por proyecto, y aquí están las zonas que nosotros hemos delimitado, ¿no? Por límite horizontal en la progresiva y por límite vertical de las cotas, ¿no? Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, por cada zona va a aplicar los parámetros que hayamos definido, ¿no? Por ejemplo, para la hipótesis 1 necesitamos, todavía faltaba cargar las hipótesis, ¿no? Solamente hemos creado las zonas. Entonces, vamos, zona 1, hipótesis 1, bueno, esto ya la habíamos creado, van a ver que es la misma, ¿no? A 20 grados, y aquí es 18% de tiro de rotura, ¿no? Hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4, bueno, estaba trabajando con solamente 4 hipótesis en este caso. Entonces tendríamos que configurar los parámetros de la zona 2. Seleccionamos zona 2 e ingresamos, ¿no? En este caso, temperatura ambiente 18, aquí también estoy trabajando con 18% para la terna 1, ¿no? Hipótesis 3, en este caso a 10 grados, 0 de viento, 0 de costra de hielo y 60% de tiro de rotura. Hipótesis 3, que es la de máximo viento, 14 grados, viento, en este caso a mayor viento, 90 km por hora y 60% de tiro de rotura. Hipótesis 4, en este caso a 55 grados,
Entonces, estas son las hipótesis para la zona 2. Vamos a la zona 3 y configuramos de la misma forma. Condición inicial, 15 grados, 0 de viento, 0 de espesor de hielo, y aquí consideramos 18% de tiro de rotura. Hipótesis 2, mínima temperatura, en este caso la temperatura aquí ya llega a menos 5 grados, entonces debe haber espesor de hielo o crosta de hielo, en este caso 3 milímetros. 60% de tiro de rotura, máximo viento, 5 grados a 110 kilómetros por hora y el 60% de tiro de rotura. La hipótesis de máxima flecha a 50 grados, 0 de viento, 0 espesor de hielo y 60% de tiro de rotura. Entonces, de esta forma se crean las zonas o sectores, y por cada zona se definen las hipótesis. Sector 2, sector 3, y vamos a ver su efecto, ¿no? Aceptamos. Entonces vean que, por ejemplo, si yo aquí ingreso en la zona 1, recuerden que en esta hipótesis se ha definido el tiro de rotura al 18%. Zona 2 y zona 3, ¿no? 18%. Entonces, si queremos ver el cambio o la variación, entonces vamos a variar ese parámetro en las tres zonas. Por ejemplo, en la zona 1 la vamos a mantener a 18%, en la hipótesis 1. En la zona 2 vamos a variar ese parámetro, la vamos a poner a 17%, y en la zona 3 la vamos a poner a 19%. Zona 1, 18% de tiro de rotura. Zona 2, 17%. Y zona 3, 19%. Entonces, esto con el fin de que ustedes vean que las hipótesis que se está aplicando por zona son distintas. Entonces, estamos en la zona 1. Vamos a desactivar este cuadro de datos, y aquí está. Zona 1, vean que es el 18% del tiro de rotura, ¿no? En este caso el tiro de tendido. Zona 2 le está aplicando el 17%, que es lo que hemos definido en la zona 2. Y la zona 3, aquí está al 17%, ¿no? Aquí está, 19%. Entonces, de esta forma se definen las zonas, las hipótesis ambientales y la zona, ¿no? En cada zona puede variar estas hipótesis. Podemos definir hipótesis para conductores de fase, en este caso hasta 4 conductores o 4 circuitos o 4 ternas, y para otro tipo de conductores, en este caso que pueden ser los cables de guarda, cable de guarda 1, cable de guarda 2, cable neutro, fibra óptica o cualquier otro cable, ¿no? En este caso el cable secundario. Entonces pueden definir hipótesis por cada tipo de cable, ¿no? Conductores de fase o otro tipo de cables. Crear zonas y definir los límites. No sé si tendrán alguna consulta. Bueno, si no hay alguna consulta adicional, yo creo que podemos dar por concluido esta presentación, porque es algo simple y preciso. Básicamente era definir las hipótesis, ¿no? ¿Qué parámetros nosotros necesitamos? Parámetros climatológicos, definir las hipótesis, en este caso las mínimas requeridas, y crear las zonas ambientales o zonas, hipótesis por zona en este caso, ¿no? Y ver su efecto en el software, ¿no? Bueno, aquí tenemos una consulta de Jorge Soto en la cual me está indicando cómo es que toma el software cuando, por ejemplo, este límite vertical
no está dentro del rango. En este caso, el software lo que va a hacer es delimitar por la zona horizontal. En este caso, lo que hemos definido aquí, zona 2. La zona 2, si bien la cota no está dentro del margen, pero va a tomar el límite horizontal, que es entre 1900 hasta los 5000, ¿no? Desde los 1900 hasta los 5000 metros, ¿no? Entonces aquí no va a interesar tanto la cota, va a ser más que todo el límite vertical. Entonces, cuando yo activo esta opción de sectores, por hipótesis la que yo he definido, entonces, aquí está definido, esta es la delimitación de la zona 2. A toda esta zona 2 es lo que va a aplicar las hipótesis que yo he definido en la zona 2. Bueno, si no hay más consultas, yo creo que podemos dar por concluido esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, se van a seguir dando más charlas sobre webcast. Y le voy a pasar con la licenciada Jenny Spector, quien le va a dar las últimas indicaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes en este webcast del día de hoy. Los esperamos en los próximos webcasts que realizaremos. Gracias por su tiempo. Aquí les compartí a través del chat mi correo. Si tuvieran alguna sugerencia de temas tal vez que les interesaría que compartamos con ustedes, que revisemos. Bueno, también aquí les voy a compartir mi correo por pantalla para que me indiquen, ¿no?, si es que tienen o desean una información adicional. Les comento también que durante todo el mes de febrero nos encontramos de aniversario, así que tenemos una excelente promoción en cursos virtuales, ya sea en cursos individuales o por paquete. Muchísimas gracias a todos los presentes y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.